Bueno, buenas a todo el mundo. Gracias como siempre por sumarse a estas conversaciones. Tengo el gusto de estar conversando con Daniel Innerarity. Tengo la luz ahí un poco que me está como encegueciendo, así que ahora te veo reflejado, pero Daniel Innerarity es uno de los intelectuales tal vez más interesantes para escuchar o para leer en este momento, porque está preguntándose, pensando y dedicándole mucho tiempo a pensar sobre nuestras democracias, ¿no? Entre tantos otros temas, quiero arrancar directo y para aprovechar el tiempo con una reflexión tuya de qué nos está pasando. Pareciera ser que en el mundo, digamos en el hemisferio occidental en principal, las democracias están como en duda o en peligro, se ven hackeadas por el surgimiento de movimientos populistas, por la frustración de las sociedades con sus liderazgos. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema? Mi mirada sobre el tema, así inicialmente, que luego podremos desarrollar seguro, es que la democracia, o en general el mundo en el que las democracias viven hoy en día o sobreviven, es un mundo que nos plantea más dificultades para comprenderlo. O sea, yo creo que de entrada tenemos un problema teórico, teórico no filosófico en el sentido radical, sino en el sentido de que están pasando más cosas de las que podemos entender e interpretar. Y pues, por tanto, la situación nuestra es de perplejidad, cambio de formato de las políticas, crisis que no terminamos de saber cómo resolver, roles de las personas laborales, de género, que se modifican. Todo eso en el espacio de tiempo, un espacio de tiempo relativamente breve, está sobrecargando de entrada nuestra capacidad de comprensión y luego además nuestra capacidad de gestión. Hablemos de esa complejidad, porque yo te escuché y te leí, tenés esta idea como del mundo en el cual tal vez ustedes se criaron contra el mundo en el que mi generación se está criando, ¿no? En el mundo donde ustedes se criaron había ideologías que ordenaban la vida de las personas y eran ideologías claras y casi la organización de la vida de las personas era obvia. Vos ibas, trabajabas en una fábrica, trabajabas 30 años en el mismo lugar y tenías tu pareja y tu pareja obviamente era heteronormada y tu forma de vincularte socialmente estaba muy, muy ordenada y hoy eso es muy complejo. ¿Cómo tensiona o cómo sacude eso a la democracia o al orden colectivo, digamos, ¿no? Bueno, hay una primera dificultad que tiene que ver con lo que tú señalas muy bien, el crecimiento de la diversidad, de la pluralidad o de la indeterminación de mi destino. Seguramente yo nací en una familia en la cual muchas cosas se daban por supuestas, desde la orientación sexual, pero pasando incluso por la orientación profesional. A mí mi padre no me dejó estudiar lo que yo quería. Mis hijos ni se me ha ocurrido hacer algo similar, no tenía ningún sentido. Digamos que la transmisión estaba mucho más, la transmisión de lo que debía hacerse, de la propia identidad, estaba mucho más claro. Y hoy en día, afortunadamente, las nuevas generaciones tenéis una libre disposición sobre vuestro destino laboral, personal, de afectividad, de roles, etcétera, que es una ganancia de libertad respecto de nuestra generación, que lo tuvimos que conquistar a duras penas. En mi caso concreto yo no hubiera querido estudiar filosofía, hubiera querido ser pintor y no pude serlo, pero luego ya me hice con ello. Esto es la parte positiva. La parte, digamos, negativa o inquietante es que nos obliga a tomar un montón de decisiones donde antes no había decisión. Antes tú eras el hijo del farmacéutico y heredabas la farmacia. Eso era muy bueno, pero también eso te liberaba de espacios de libertad, pero te exoneraba de la obligación de decidir. Ahora mismo, bueno, ojalá heredáramos una farmacia, o sea, ahora estamos en un contexto completamente distinto y yo creo que muchos fenómenos de los que hay en el mundo también inquietantes, ¿no? Pues como puede ser el machismo, por ejemplo, ¿no? Que es un caso que me tiene a mí especialmente perplejo, ¿no? Responde probablemente a que hay mucha gente que vive con angustia personal. Esta es la parte más comprensible del fenómeno, ¿no? Hay otra parte que es agresiva y habrá que combatir. Pero la parte comprensible es gente que vive con una cierta angustia la obligación de su propia redefinición como persona, ¿no? Hablemos, mencionaste por arriba la libertad, o hay una idea de libertad dando vuelta en tu pensamiento, y cómo tal vez en un momento las ideas de la libertad las representaban unas ideologías y hoy las representan otras. En esto que estamos conversando,
pareciera ser como que viene mucha libertad a las personas, ¿no? Como, che, vos podés elegir tu propio destino y tu propio futuro, pero al mismo tiempo parecemos más presos que nunca. Y hay un nivel de angustia en nuestra generación, y en Argentina se ve mucho, creo que es algo global, pero en Argentina específicamente, problemas de salud mental, de dudas de qué es lo que hago, de ansiedades y demás. Entonces parece que es como una libertad de elegir, que ya no nos oprimen nuestros viejos o nuestros padres, pero por otro lado esa libertad nos hace un poco también desesperados, o no sé. Sí, eso que decía, o sea, eso que decía Sartre de que la libertad también era una condena, ¿no? O sea, nosotros estamos, si se me permite esta expresión paradójica, estamos condenados a la libertad. Estamos obligados a elegir. Son dos expresiones paradójicas que reflejan una moneda difícil de gestionar, ¿no? Yo prefiero tener la condena de la libertad que la condena de la condena. Prefiero tener opciones que destinos inamovibles. Pero no seamos ciegos a la otra parte de la fórmula, que es la existencia o la posibilidad de individuos sobrecargados, la angustia de decidir, la dificultad de orientarse, ¿no? Yo suelo contar desde mi perspectiva de profesor universitario, que yo cuando empecé a dar clase en la universidad, yo tenía delante gente que tenía poca información, y entonces mi estrategia de dar clase era un tipo de clase en la cual había mucho contenido informativo y poco interpretativo de la realidad. Sin yo haberlo decidido, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que poco a poco yo he dejado de competir con Google, y entonces yo ya no doy casi nada de información, remito a que busquen la información. Además, en cuanto pronuncias el nombre de un autor, ya todo el mundo está googleando. Sí. En cambio, percibo en la gente más joven una demanda de claves, de interpretación, de filtros, filtros respetuosos con la libertad, pero filtros que hagan el mundo, lo pongan al mundo en una dimensión subjetivamente asimilable. Y yo creo que esa es nuestra función, y probablemente el 90% lo dedicamos a eso y solo el 10% a algo que evidentemente ya la gente no necesita, ¿no? ¿La función de los intelectuales, decís, o de los pensadores, o la función de los profesores? O En general, no distingo mucho entre intelectual y profesor, sí, aunque hay peculiaridades, ¿no? Pero en general, quienes tenemos una cierta obligación de hacer comprensible una parte de la realidad, en el caso de los filósofos esto se agrava porque lo que tenemos que hacer comprensible es la totalidad de la realidad, no todas las cosas, pero la totalidad, eso es dificilísimo. Pero para los que tenemos esta misión y esta vocación y esta pasión también, lo fundamental es dar criterios para que la gente se mueva en este auténtico, este mundo de auténtica exceso informativo y de basura informativa también, porque hay mucha basura en el mundo en el que estamos, ¿no? Estamos justo en el medio, es increíble, pero mientras estamos grabando de fondo tenemos una manifestación, una cosa muy argentina, no sé cómo funciona eso en España, pero nada, digo que si se escucha o que si entra algún sonido es parte de nuestra naturaleza. Creo que no, porque los micrófonos son muy buenos, pero es una cosa muy argentina, y me da el pie también para preguntarte sobre todo este ejercicio de cambio total, de libertad y de modificaciones de la vida o de la experiencia vital humana. Trae miedo, ¿no? Ese cambio trae miedo. Vos hablabas del machismo y decías, hay una parte casi comprensible, empática, de un montón de cosas que están cambiando, un montón de cosas que ocurren hoy, que uno hasta podría llegar a empatizar con el trabajador que ve su trabajo yéndose de un país a un país más en desarrollo. Hay cambios personales y hay una parte que no es comprensible. ¿Cómo hacemos para convivir en democracia con este mundo cada vez más complejo y más diverso? Que es una de las tensiones, ¿no? Sí, mira, mi consejo es siempre tratar de comprender todo, de entender todo. O sea, sí, tenemos que entender el mundo. Tú actúas en la realidad y lo primero que debes hacer es saber cómo está configurada la realidad. Tú interactúas con personas y debes saber cómo piensan, cuáles son sus miedos, sus preocupaciones, sus intereses. Luego, los compartirás o no. Es más, incluso puede que tu objetivo en la vida sea combatirlos, como hemos mencionado el caso del machismo. Yo desde luego estoy en el combate contra el machismo, pero creo que no lo combatiremos bien si no hacemos un esfuerzo por
comprender qué mueve a esas personas a unas actitudes tan despreciables, ¿no? Y muchas veces el error en estrategias de combate viene de que no entendemos de qué experiencias vitales surgen esas cosas. Genial. Experiencias que podemos no compartir, que no serán las nuestras. Entonces yo creo que esa tendencia que tenemos los humanos a generar entornos homologables, homogéneos, parecidos a los nuestros, nos está privando de entender experiencias de gente muy, muy diversa a nosotros. Y eso no, y una mala comprensión de la realidad, también de la realidad de los otros, nos impide gestionar esa complejidad e incluso nos puede impedir la lucha contra cosas que nos parecen impresentables. Vos sos del País Vasco, no sé si le decimos País Vasco o de la región vasca, y decías ayer en una conversación esta idea de como, bueno, los vascos tal cosa, ¿no? Los vascos piensan, y no existe tal cosa como ese grupo social, ¿no? A la misma vez, la gente tiene una complejidad que muchos políticos intentan facturar dentro de lo que se llama política de identidad, ¿no? Como, bueno, ahora todas las mujeres. Un discurso de izquierda, acá muy gracioso, tenemos un candidato de izquierda que dice, las mujeres, los trabajadores y los estudiantes, como si no puede haber una mujer trabajadora estudiante, como si son categorías estancas que lo que te define, ¿no? Un pensamiento muy estructuralista, ese cambio o la incapacidad de comprender el matiz hace que tomemos malísimas decisiones. Pero al mismo tiempo ese matiz obliga todo el tiempo a un ejercicio que es casi, que te diría, muy cansador contra lo que estamos acostumbrados. Porque es mucho más fácil cuando venía el papá a la mesa y decía, se vota radical, se vota peronista, o se come milanesa con puré. Y ahora no, cada uno quiere elegir lo suyo, complejiza más. Tal vez más que en ningún momento de la historia, la deliberación es más demandada. Ya no es jerarquía abajo y es así. Eso es como cuando vas a un bar. Yo admiro al oficio de camareros, especialmente en el momento en el que tienen que tomar registro de todas las modalidades de café que hay. Sí. Yo que no tomo casi café, y cuando tomo café sin más, sí. solo, creo que hay 15 posibilidades, claro. Y veo Latte, no sé qué. Y veo que los camareros ni siquiera lo apuntan y luego aciertan y además se lo dan a cada uno. Sí. Eso es un... Bueno, claro, estamos en un tipo de sociedad en el cual la identidad tiene un carácter de construcción personal, está menos predeterminada por el pasado, Sí. Es más identidad de puzzle, y por tanto, efectivamente, hablar de las mujeres, los vascos, los trabajadores, son maneras de simplificar la realidad. Incluso las pertenencias, ¿a cuántos grupos pertenezco yo? Si ahora me pongo yo a pensar a cuántos grupos pertenezco y con qué intensidad, porque a lo mejor me define mucho más ser varón o ser profesor que ser vasco o que ser... toda esa graduación es un elemento de complejidad y de riqueza. Pero también explica, y esta es la otra cara de la moneda, por qué en un momento en el que hay tantas opciones y en el que hay tanta singularidad, tanta singularización, algunos lo alivian esto ascribiéndose a un grupo que le dé respuesta fácil, ¿no? Claro. O sea, hay tribus urbanas también, Sí, sí. que son... Yo entiendo el tipo de gente que entra en ello, en estos agrupamientos, porque le resuelven una angustia existencial, ¿no? Y muchas veces la militancia en un grupo, la adscripción a una minoría o la identidad nacional, entendida de un mundo compacto, poco compatible con esta diversificación, responde a un movimiento de rechazo o de alivio ante una paleta de opciones que lo vivimos como sobrecarga, ¿no? Me parece muy loco porque escuché acá a alguien que se dedica a trabajar temas de adicción en Argentina y decía que lo que saca a un adicto de la adicción a la cocaína o demás es o la militancia política o la fe, ¿no? Como o los evangélicos o el peronismo, ¿viste? Pero metete en algún lado que te... Y creo que hay algo de eso, no estoy trazando una comparación que tal vez no tenga que ver, pero tiene que ver en el sentido de esta cosa ordenante. Necesito una estructura en algo de mi vida al menos. Me ordena saber que yo voy a pelear por la independencia de Cataluña y más o menos me deja conforme en que si todo es un quilombo, por lo menos esa certeza la tengo. Sí, claro, hay gente que ofrece packs de vida completa. Claro. Y de sentido completo. Y hay formas de hacer la política, no todas, pero hay algunas formas de hacer la política, o de vivir la religión, o de militancia social, que reducen esa complejidad de una manera que la hace más
asimilable y más gratificante, ¿no? Y que te ahorra decidir muchísimas cosas, ¿no? Y hablemos de la conversación democrática, porque da la sensación de que la calidad de la conversación democrática en general se deterioró. Y yo no sé esto si ella es una mirada medio nostálgica, en realidad no era así. O vos decías, tenés una idea como que la polarización es una herramienta que usan políticos para obtener un rédito o parte de las reglas del sistema, que al mismo tiempo deterioran la forma en la que llegamos a soluciones y respuestas, porque probablemente gente que representa distintas ideas, en algún momento por el juego democrático tenga que sentarse a conversar en qué gradiente de lo que tú piensas y de lo que yo pienso podemos llegar a una respuesta que sea útil para la sociedad. ¿Sentís que hay una peor calidad de la conversación democrática? ¿O qué podríamos hacer para mejorar la conversación democrática? Bueno, yo por la edad que tengo, yo empecé mi conciencia política y mis pequeñas batallas políticas muy al final del franquismo y muy al comienzo de la democracia en España. Puedo hacer una comparación de largo plazo, ¿no? Y la situación que tenemos ahora mismo en algunos aspectos no es peor que la que había entonces. Y quisiera, aunque vaya un poco contra la corriente, quisiera defender un poco que en aquella época, hablo del caso de España, que es lo que yo conozco de aquellos momentos, había muchos menos demócratas que hoy. Había gente muy fanática, había una manera de vivir la ideología muy dura, muy dogmática. Y seguramente en estos años han pasado muchas cosas, hemos aprendido, pero en aquellos momentos hubo pactos muy relevantes porque había una amenaza de regresión muy evidente, pero yo vivía en un entorno de violencia, de terrorismo. Yo he visto cosas terribles a gente cercana, familiar y por amistad, y eso se ha superado. A veces creo que hay una ley en virtud de la cual donde hay violencia hay poco odio, y donde hay odio hay poca violencia. A veces el odio funciona como mecanismo de sustitución de la violencia. Eso se podía ejemplificar con casos históricos de la evolución de la sociedad americana o de la lucha, los conflictos sociales en Francia, que explican cómo a medida que se ha ido resolviendo la parte violenta de ese conflicto, han aumentado como mecanismo de sustitución ciertos odios que antes no comparecían. Seguramente hay odio porque sabemos que ese odio no va a tener consecuencias dramáticas. Bueno, creo que me estoy yendo, me está saliendo demasiado abstracto esto. No, está buenísimo. Sí, es buenísimo. Gracias es buenísimo, nunca lo había pensado. Mira, hay un ejemplo de España. Hace 2 o 3 años hubo en un chat de militares retirados, alguien dijo que para que España funcionara bien había que fusilar a 20 millones de personas. Sí. O sea, aproximadamente la mitad, con lo cual seguramente me tocaba a mí en suerte estar en ese grupo, ¿no? No pasó nada, bueno, aquí fue indecente, fue un auténtico escándalo, pero todos entendimos que todos deconstruimos un poco aquello. Es decir, un grupo de militares retirados, sin mando en plaza, sin que no ponían en peligro sus pensiones y sus medallas. Repito, indecente, pero sin consecuencias. El golpe de Tejero no fue anunciado por WhatsApp, entre otras cosas porque entonces no había WhatsApp. Claro. Es decir, no se anunciaban las cosas. Claro. Yo creo que hay una ley de compensación entre el odio y la violencia, y además eso, de alguna manera, voy a todavía ser muy incorrecto. Habla de la fortaleza de las instituciones. Es decir, la gente, mucha gente que lanza discursos de odio, en el fondo sabe que eso no va a tener consecuencias y que eso reemplaza lo que en otros momentos de la historia había sido un simple pronunciamiento militar, cosa que en España hay una larga experiencia, ¿no? Y es súper interesante lo que dijiste. Nunca lo había pensado de esa manera. En Argentina pasa mucho en la calle, no sé si te has dado cuenta, para mí, nosotros somos una sociedad increíblemente pacífica contra los países limítrofes, tenemos pocas experiencias de guerra en los últimos 100 años, o de conflicto armado, conflicto bélico,
tenemos una cosa muy violenta, que es en la gestualidad, te voy a cagar a piña, vení, así, es una magia violencia que para cuando vienen amigos visitantes de otros países me dicen, che, se agreden bastante. Pero nunca pasa en el equipo de fútbol. Acá es una cosa muy tradicional. Yo juego un torneo todos los sábados al fútbol, ¿no? Y es muy tradicional que todo el mundo juega torneos de fútbol. Y los partidos siempre terminan en una medio bataola verbal que nunca pasa nada. Y yo digo, es una cosa muy de chabón, ¿no? Argentino, ¿no? Como, te voy a matar. Nunca hay violencia. Y nunca había pensado que puede ser una forma de como un pacto en el que sabemos que no va a pasar otra instancia. Digo, que ya... Probablemente un parlamento examinado desde esta perspectiva sea un lugar en el cual hemos sublimado la violencia, en el sentido de Freud, ¿no? Sublimado, es decir, transformado en otra cosa. Sí. A veces muy agresiva y a veces Sí. muy incómoda, pero la palabra hiere menos que las balas, ¿no? Y ¿no hay una cosa un poquito hipermoralizante también de nuestra sociedad? Por momentos que eso evita que después llegue esas respuestas reales. Como esta cosa como de todos los que son del kirchnerismo son chorros. Y hay una barrera moral porque todos ustedes roban, entonces no. O Milei, digo, ¿no? Como todos los que son de la casta, no puede ser. Mi mirada política siempre es como un elogio a la moderación, y por este programa de conversaciones, aparte de invitados de afuera, pasó una referente juvenil del kirchnerismo, que es Ofelia Fernández, que es una referente, y también vino alguien de los libertarios, que es Ramiro Marra, y en general yo fui siempre muy criticado. Sí, igual sigo haciéndolo, ¿no? Pero la crítica era cómo vas a hablar con esa persona que del otro lado representa algo. ¿Sentís que faltan esos espacios? ¿Los hay? Mira, yo creo que uno de los problemas que tenemos es la hipermoralización de los debates políticos. Una hipermoralización que además favorece a ciertos extremos. La pregunta sería, ¿cuánta moral soporta la política? Ya sé que decir esto cuando nos preocupa la corrupción y las injusticias y la desigualdad y la violencia y la inseguridad puede parecer un poco provocativo, pero me parece que es real. Hay un hinchamiento, un énfasis excesivo en la parte moralizante de nuestros conflictos, que hay una parte moral, evidentemente, y hay una infravaloración, infrapresencia de la parte técnica, de la parte transaccionable. Hablamos mucho de principios y poco de intereses. La desventaja de los principios es que es muy difícil una transacción en torno a principios. En cambio, en torno a intereses, muchas veces la solución a un conflicto pasa por transformar lo que son principios en intereses. A veces se puede hacer, a veces no. Pero pienso que este es un asunto importante. Cuando en España en estos últimos años surge un partido de extrema derecha como Vox, se llena todo el discurso político de cordones sanitarios. En el Parlamento Vasco me acuerdo que se les limitó muchísimo el tiempo para hablar a la única representante de ese partido. Y en cambio, cuando este partido presentó una moción de censura y tuvo todo el tiempo del mundo para hablar, y estuvo 2 días en el escaparate, se evidenció su falta de razones, sus contradicciones, sus malos argumentos, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo a que hablen los extremos, los que llamamos malos. Yo creo que la palabra es un espacio en el que nos retratamos bastante bien. Sí, sí. La gente sensible para darse cuenta qué piensa cada uno, también decís. Claro, y nos revelamos como personas que tenemos argumentos, como personas que en el fondo lo que tenemos es amenazas, ¿no? Entonces, vendría bien, no sé que esto no es la solución completa del problema, pero vendría bien que nos impusiéramos una cierta dieta en materia de moralización de los conflictos y que habláramos menos de buenos, malos, nuestros, traidores, élite, pueblo inocente, y más de... No estoy defendiendo una degradación tecnocrática de la política, pero sí una mayor presencia déjame de hablar del bien y del mal y háblame de la tasa de inflación, de medidas concretas, etcétera, ¿no? Pero es difícil pensar en un contexto en donde mi mirada argentina, obviamente que yo tengo una mirada política, pero
Juntos por el Cambio, que representa el centro racional, liberal, que es una oferta que en el mundo, viste, entró en crisis en la última década, como empezó, no sé, al obamismo se lo empezó a cachetear, porque surge una izquierda más populista y una derecha más populista que moraliza el discurso, ¿no? Como receta. Entonces, en Argentina nos pasa ahora que estás entre medio de Milei y el kirchnerismo, que son dos opciones moralizantes, y es verdad que es muy difícil hacerlo como una oferta atractiva. Yo creo igual que hay que buscarle las formas, pero cuando competís, pensémoslo como un mercado contra dos otras opciones, o 3 o 10, digo, del caso argentino podría dar el de otro país, y esas opciones no juegan con esa mirada de, che, pará, bajemos un cambio, y termina hasta inclusive tentándote entrar en una lógica en donde terminás degenerando, ¿viste? Es posible que esas opciones más moderadas, menos moralizantes, lo tengan muy difícil en un contexto conflictivo y ya moralizado por su propia naturaleza, pero al menos que no contribuyan a esa hinchazón, Sí. que no contribuyan, que no, o sea, evidentemente que hay cosas aquí en juego que tienen que ver con valores morales, pero probablemente el intento de generar un contexto de debate menos moralizado creo que favorece a las opciones más moderadas, más dispuestas a la transacción y al acuerdo. Y hay, pero reconozco que lo tienen difícil, sí. O sea, que hay la fuerza de atracción del discurso más extremista es muy poderosa en este momento. Hay algo que te baja los prejuicios contra alguien, que es conocerlo, ¿no? Como idea general. Y algo que hicieron muy bien los padres fundadores de nuestro Estado Nacional era tener educación pública obligatoria, entre otras cosas era el servicio militar obligatorio, que hoy es ridículo como idea, o pensarlo inclusive, pero en su momento tenía también como uno de los objetivos que todos los argentinos estamos obligados a ir, o sea, estamos todos en pie de igualdad, una cosa plebeya, bien, donde no hay privilegios, no hay unos que se salvan, no, estamos todos en el mismo, que es una cosa castrense, que te forma en cosas de la vida. Hoy de vuelta, no estoy hablando a favor del servicio militar, pero sí esta idea que es que un correntino entraba al servicio militar y compartía regimiento porque le tocaba, Corrientes es una provincia de acá del litoral, y lo mandaban al sur con un porteño y un chico de Córdoba. Y en esa mezcla, las distintas experiencias de vida, de clases sociales y demás, te ponían en una posición de igualdad. Y yo digo, ¿cómo hacemos eso moderno, ¿no? ¿Cómo hacemos el siglo XXI? Y siempre pensaba como intercambios obligatorios en las escuelas, ¿no? Que las escuelas más pudientes del país y de las ciudades más urbanas vayan a una escuela rural, y que haya como una obligación del intercambio, como que la institución escuela tome ese rol de vuelta para la sociedad como un lugar plebeyo igualizante, ¿viste? Argentina es una sociedad cada vez más desigual, con cada vez más pobreza y con cada vez mayor reconocimiento de las diversidades. Esto, ¿no? Los pueblos originarios, las distintas versiones de argentinidad que hay dentro de Argentina. ¿Cuánto mejor le haría a los países que haya una disciplina de civismo, ¿viste? Como de ciudadanía, un ejercicio de ciudadanía? Nada, un delirio mío. Pero... No, pero está bien traída la idea del servicio militar, que yo tampoco defenderé, porque lo padecí inútilmente defendiendo una frontera en el Pirineo contra unos enemigos con los que eran nuestros principales aliados y con los que nos incorporamos a la Unión Europea unos pocos años después. O sea, fue una absoluta pérdida de tiempo. Lo único bueno es que efectivamente conocía gente muy diversa. Por ejemplo, fue la primera vez en mi vida que me encontré con gente analfabeta. Y la visión del mundo que tiene, yo pensaba que eso del analfabetismo era una cosa del siglo XIX, ¿no? Y te encuentras que en la España de los principios de los 80 había gente así. Esa función sigue siendo interesante, que haya instituciones que la cumplan. Y en buena medida la escuela, muy especialmente la escuela pública, pero la escuela en general, probablemente sea la que tenga que tomar esa tarea. Pero también contra esto hay un hostigamiento y hay una privatización. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la sociedad contemporánea es la tendencia a construirnos entornos homogéneos. Hay un caso muy sangrante, que ahora en España estamos viviendo, supongo que aquí habrá algo parecido porque lo hay en muchos sitios del mundo, que es el llamado veto parental. Sí. Es decir, la idea de que los padres pueden decir que la escuela no proporciona a sus hijos formación en determinadas materias que se suponen controvertidas, ¿no? Me parece increíble eso. ¿Qué es lo que hay detrás de eso, desde el punto de vista de lo que me estabas tú planteando? Hay una visión
de la escuela como una prolongación de la familia. Y de hecho muchas personas que van a la educación privada, no todas, pero muchas, van buscando, ellos lo dirían como una coherencia de los valores de la escuela respecto de los valores de la familia, que yo respeto, pero me parece que a veces esto se exagera un poco, porque la escuela, desde mi perspectiva, sirve para entrar por primera vez en contacto con la diversidad y con el conflicto. Nuestros hijos se crían generalmente en un contexto de afecto, de homogeneidad, porque mis dos hijos tienen el mismo nivel de vida que yo, no hay diferencias en cuanto a la paga semanal. Y llegan a la sociedad, a la escuela, y se encuentran con gente de distintas clases sociales, en el mejor de los casos. Se encuentran con gente que tienen otros valores. Sí. Se encuentran con hombres y mujeres, por cierto. Por eso la educación segregada me parece un error de concepto, ¿no? Entonces, la escuela funciona como un lugar de tránsito desde la homogeneidad familiar y el afecto familiar a la sociedad en la que hay conflicto, lucha y diversidad, a veces muy dura y muy tosca, ¿no? Si no tenemos ese paso intermedio, yo creo que nuestros hijos no van a entender, no van a saber cómo gestionar tanta diversidad. Y me parece que esa presión que hay también por las clases pudientes, ¿no?, de vivir en barrios homogéneos, ir a escuelas con la misma ideología, a iglesias con la misma fe, etcétera, es respetable, unos se lo pueden permitir, otros no. Por cierto, también tiene su paralelo en las clases menos pudientes, por desgracia, digamos, ¿no? Sin elección. Sin elección, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que combatir. Y eso, efectivamente, lo hacía el ejército en el servicio militar, pero tenemos que pensar mecanismos que permitan esa experiencia de vida compartida, ¿no? Sí, Fabio Ketlas, que es un amigo de la casa y que es quien nos presentó a Daniel. También un buen amigo mío. Sí, dice como que hay dos especies de caras de la moneda entre el barrio popular y el country, ¿no? Entre la villa y el asentamiento y el country, que acá sería el barrio cerrado. Son dos caras de la moneda de eso. La homogeneidad, la falta de planificación, la privatización de un montón de decisiones, la falta de presencia del Estado como institución de creación de cultura cívica, ¿no? Lo voy a estar citando mal y después me va a ampliar esta idea, pero creo que hay algo de volver a encontrar espacios donde como sociedad nos encontremos, que, bueno, espero que no se pierdan, digo, yo quiero empujar para que eso ocurra. Y también creo que hay fuerzas políticas o hay formas de organizarse, siguiendo esta idea que vos decís algo así como el encanto de la impotencia, como una idea como de esta testimonialidad que ellos representan, que impide que nunca su sueño sea real, pero que queda como dentro de una caja de cristal pura. Nosotros acá lo decimos como entre lo pragmático o lo transformador y lo testimonial. Vos decías algo como el encanto de la impotencia, me parece que esa idea es interesante escucharla. Sí, es la idea que tú decías, ¿no? Es decir, el hecho de que hay ciertos actores políticos que se sienten muy cómodos custodiando unos principios de su posible contaminación como resultado de una transacción con los diferentes. Es una forma también de que conecta con esto que estábamos hablando, ¿no? De homogeneidad, sí. Es decir, una especie como de rechazo de la impureza, el purismo de los principios, el purismo de los nuestros, que puede ser la etnia, que puede ser los ricos, que puede ser la secta, que puede adquirir muchas formas, ¿no? Y frente a esto me parece que es mucho más interesante saber que si uno quiere transformar la sociedad, tiene que pactar con gente que no piensa como uno mismo, tiene que transaccionar con esos principios y convertirlos parcialmente en intereses, pero al final la elección se impone muy dramáticamente, ¿no? El statu quo está muy cómodo con un entorno de gente que custodia la pureza de sus principios. El statu quo es el más beneficiado de ese poderoso encanto de la impotencia, ¿no? Pero cambiar la realidad es pecar, en el sentido de transaccionar. Esto tiene muy mala fama porque parece que entramos en el mundo del negocio. No. Es el gris. Pero el gris. La vida en el gris. Exactamente, ¿no? Pero la alternativa es
entrar en el gris o que las cosas sigan como están. No hay cambio en la pureza. En la pureza. En Argentina también hay un problema que no sé si en el resto de los países de Europa, por ejemplo, es el mismo, pero hay un rol del Estado casi abrazante y que durante buena parte de los últimos 20 años fue avanzando en las distintas partes de la vida de las personas, desde que tiene mayor presión fiscal a un montón de cosas, de vicios, ¿no? Pero hay algo de lo que pasa para mí con ese avance del estadocentrismo de nuestro país, que es muy coagulante a la libertad individual, al autoprogreso, a la autorrealización y a que cada uno decida llevar adelante su proyecto de vida, o a esta cosa medio toquevilliana que pasa en Estados Unidos, ¿no? Está en su libro Tocqueville, cuando va a Democracia en América, va a Estados Unidos y dice, ¿qué carajo pasa acá? O sea, la gente se involucra en las instituciones, hace... Eso en Argentina hoy lo veo cada vez más distante, ¿no? Y siento que es como la contracara de que el Estado ocupa tantos lugares que la gente quiere escaparse a su vida privada y renuncia muchas veces a transformar sus escuelas, a transformar su participación en su ciudad, en su pueblo, en su barrio. Como que está estamos desciudadanizados de alguna manera. Como que no es responsabilidad nuestra, ¿viste? Le toca a alguien que se va a hacer cargo en algún momento. Entonces, los empresarios en Argentina nunca dicen a quién votan, no participan en las conversaciones públicas. Los sindicalistas en Argentina, bueno, son peronistas, pero digo, no hay tanta conversación de los actores de la sociedad, ¿viste? En estas cosas, esferas públicas buenas, ágoras de conversación. Tal vez yo soy muy, muy politólogo y muy idealista, pero siento que nos falta eso. Sí, es verdad que el gran instrumento de intervención sobre la sociedad ha sido el Estado. Y seguramente, desde muchos puntos de vista, hemos experimentado lo fatigoso que es la hiperregulación, la excesiva presencia del Estado en muchos ámbitos, lo poco responsables que nos ha hecho. Sí. Y eso seguramente sea uno de los fenómenos. Me atrevo a decir una cosa sobre la realidad política argentina, y si me equivoco me corregirás, pero probablemente eso sea uno de los factores, no el único, que explica el surgimiento de Milei, sí, una fuerza tan libertaria, ¿no? Su contexto de plausibilidad puede ser ese, ¿no? Ahora bien, y luego también está ocurriendo una cosa que yo cuento en mi último libro, en La Libertad Democrática, que es cómo la izquierda, por lo menos en España, la izquierda se ha vuelto una izquierda que interviene mucho, que riñe, que regula, que dice cómo hemos de comer, que hemos de comer menos carne. Sí, sí. Está como más totalitaria. Más intervencionista. O sea, yo creo que la izquierda sobrevalora la capacidad de transformación de la sociedad por la intervención estatal, sí, sí. Y la derecha la infravalora, ¿no? Sí. Personalmente me parece que la izquierda ha dicho lo correcto cuando ha dicho que no hay que beber alcohol al conducir, que hay que usar menos el coche, el carro, que la manera de hablar de hombres y mujeres tiene que ser más respetuosa con la diversidad, y por tanto sí, tienes que usar el genérico de una manera, en fin, esto es discutible, pero por lo menos de una manera que seas consciente de que lo que tienes delante no es un conjunto de varones, ¿no? Sí. Bueno, y es curioso, este libro lo escribí durante la pandemia, porque en mi pequeño pueblo hice un experimento social, y era que la gente más obediente era la gente más de izquierdas y la gente más desobediente era la gente más de derechas. Incluso había una cierta picaresca, que es muy hispánica, no sé si en Argentina existe, de presumir de haber sorteado los obstáculos para saltarse el confinamiento, y haberse comprado un perro cuando el perro no les interesaba nada, o habérselo pedido al vecino para pasear. Sí, sí. Aquí también, ¿no? Sí, sí. Sí. Con otros matices, pero sí. Sí, ¿verdad? Y a mí esto no me hacía ninguna gracia, porque yo fui completamente respetuoso, hasta el punto de que yo vivo en el borde del pueblo. Detrás de mi casa hay un bosque. Sí. Y yo venía más de una enfermedad que me venía bien pasear, y le pregunté a mi médico, oye, en mi caso se puede hacer una excepción y puedo salir al bosque. Y me dijo, sí, tú deberías salir al bosque, pero no salgas. O sea, me prohibió, me dijo, no, hay que obedecer. Aunque tú tienes todas las razones para salir al bosque, no debes salir.
Bueno, eso me llamó mucho la atención y de hecho en España la palabra libertad se ha convertido en una cierta arma de la derecha para sustraerse de obligaciones que tienen que ver con lo común, ¿no? Bueno, ese cambio de discurso en un país en el que la derecha no ha sido nunca libertaria, más bien ha sido tradicionalista y conservadora, me llamaba poderosamente la atención y creo que ahí hay un combate también de ideas en torno a modos de entender la libertad. Está bueno, es verdad, eso se ve en Vox, ¿no? Como la migración o el matrimonio entre ese gen reaccionario conservador y esta cosa más nueva, más libertaria, más... Sí, en parte del Partido Popular también. Estoy pensando Sí. en la presidenta de Madrid, que en medio desde mi punto de vista, de una manera muy frívola, ¿no? En medio del confinamiento, hablaba de la libertad de las terrazas y de las cervezas. Luego eso tampoco terminaba de concretarlo, porque no tenía tampoco autoridad para ello, pero generó un cierto malestar que explica que después de muchos años en los cuales las recetas para combatir las crisis han sido expresadas en términos de prohibición, ciertas personas compraron el discurso de una emancipación que era muy poco responsable, ¿no? Tengo, Daniel, 1.100.000 preguntas que te haría, pero quiero ser respetuoso con el tiempo porque Daniel está con una agenda bastante apretada acá en Buenos Aires. Así que agradecerte la conversación. Recomiendo a la gente que hay charlas de Daniel online, están sus libros que son múltiples. Si los voy a nombrar, probablemente me vaya a olvidar de alguno que sea interesante, pero Una teoría de la democracia compleja, La libertad democrática, que es su último libro. Digo, es un pensador que aparte viene mucho a Argentina, tenemos el gusto de que venga bastante a Argentina, que recomiendo que lo busquen. Me quedan, de vuelta, 1000 cosas que me parecen interesantes, pero bueno, nos quedarán para una próxima charla que espero que podamos repetir. Espero que la hayas pasado bien. Volveré a Argentina y volveré aquí. Muy bien. Bueno, gracias a todos por prenderse. Nos vemos en la próxima conversación.